Il Natale di San Francesco. El Belén de San Francisco, una meditación que he hecho recientemente para la sección UCAI de Bolonia. Plantearé especialmente una introducción de la imagen que presento, conservada hoy en la Basílica Superior de Asís, pasando después a una descripción de la imagen para llegar luego al tema central de esta meditación, es decir, la interpretación espiritual. Ojeando los numerosos restos biográficos de la vida de San Francisco, se advierte de forma inmediata una insistencia sobre los dos misterios de la fe que Francisco amó por encima de todos los demás: la Natividad y la crucifixión. Sobre la Natividad, tema que trataremos, se lee de forma concreta. Leggiamo in particolare: al di sopra di tutte le altre solennità, por encima de todas las demás solemnidades, celebraba con gran premura el nacimiento del niño Jesús y llamaba fiesta de las fiestas al día en el que Dios, hecho hombre, había mamado de un pecho humano. Besaba con gran pasión las imágenes de aquellos miembros infantiles y la compasión por el niño, llenándole el corazón, le hacía pronunciar palabras tal como hacen los niños. Este nombre era para él tan dulce como un panal de miel en la boca. Vida de San Francisco, Fuentes Franciscanas. Di miele in bocca. Y por reverencia hacia el Hijo de Dios, que aquella noche la Virgen María depositó en un pesebre entre el buey y la mula, quien tuviera un buey o una mula debía verse obligado a proporcionarles una buena comida. E igualmente, ese día, todos los pobres deben recibir como regalo viandas exquisitas por parte de los ricos. San Francisco sentía mayor reverencia por la Natividad que por las otras festividades religiosas. Decía: después de que el Señor nació por nosotros, comenzó nuestra salvación. Quería, por tanto, que ese día cada uno de los cristianos exultase de gloria en el Señor y por el amor de quien se entregó a sí mismo, todos atendiesen con magnanimidad no solo a los pobres, sino también a los animales y a los pájaros. Vida de San Francisco, Fuentes Franciscanas. El Belén de Grecho es concretamente la 13ª de las 28 escenas del ciclo de los frescos sobre las historias de San Francisco de la Basílica Superior de Asís, atribuidos a Giotto. Conjunto pintado con gran certeza entre los años 1295 y 1299 y de grandes dimensiones, 230 por 270 centímetros. Este episodio pertenece a la serie Leyendas de San Francisco y nos cuenta en concreto cómo el beato Francisco, al rememorar el nacimiento de Cristo, ordenó que se preparase un pesebre, que se llenase de paja, que se trajesen un buey y una mula, y predicó sobre el nacimiento del rey pobre. Y mientras este santo varón rezaba, un caballero tuvo una visión en la que vio al verdadero niño Jesús en vez de aquel que había llevado el santo. Leyenda de San Francisco. Durante la noche de Navidad del año 1223, Francisco revivió en Grecio, provincia de Rieti, el nacimiento de Jesús, organizando una representación viviente de aquel acontecimiento. Según algunas hagiografías, habría aparecido durante la misa un niño en carne y hueso en la cuna, que San Francisco tomó en sus brazos. La tradición del Belén tuvo su origen en este episodio. Las fuentes ofrecen distintas versiones sobre este acontecimiento. Giotto sitúa la escena en el presbiterio que recuerda los espacios de la recién creada Basílica Inferior de Asís. Hoy es uno de los frescos menos legibles del ciclo, siendo restaurado por primera vez en el siglo XVIII. Nel XVIII secolo. La ejecución pone de manifiesto la ayuda de los miembros del taller. Muchos de los vestidos de los personajes, realizados con témpera, tenían en su origen colores muy distintos de los que vemos hoy. Los estudios recientes de Bruno Zanardi y Federico Zeri muestran de forma concreta
en la forma de realizar las carnaciones, la intervención de Pietro Cavallini, de quien sabemos bien que ayudó a Giotto en la realización de este trabajo. Paso ahora a describir la imagen. La escena que nos ocupa y que vemos representada, además de ser una de las más famosas, es un documento extraordinario de la época. Ningún pintor antes de Giotto había mostrado tanto realismo. El espectador contempla desde la posición reservada normalmente solo a los sacerdotes y religiosos, desde un hipotético punto de vista del ábside, el modo en el que son representados con detalle y minuciosa descripción las características de lo que pasa al otro lado del muro que los separa de la nave. Es decir, un ciborio que nos recuerda a los de Arnolfo di Cambio, los frailes que cantan en el coro mientras miran el atril en lo alto, un púlpito visto desde la parte de la entrada y una cruz sobre el muro, vista desde atrás, con todos los refuerzos y conscientemente en posición oblicua mientras cuelga hacia la nave. Esta representación nos ayuda a entender dónde se colocaban los crucifijos antes de colgarse sobre los altares como vemos hoy día, cosa que ocurrió en el siglo XVI, cuando se quitaron estos muros, después del Concilio de Trento, que separaban el presbiterio de la nave. Pero volvamos al fresco en el que vemos una multitud de personas que asiste a la escena en primer plano de Francisco con el niño Jesús entre sus brazos, que lo deposita en un pesebre con el buey y la mula a su lado. Las mujeres, que no pueden entrar en el presbiterio, contemplan la escena desde la puerta. La ubicación de los personajes en el espacio es realista, apareciendo en diferentes planos sin dar el efecto de flotar en el aire o aplastarse uno contra otro, como aparecían en las pinturas de épocas anteriores. Solo los frailes sobresalen porque están de pie en la sillería del coro, cuya presencia solo se puede entender por un pequeño detalle junto a la puerta. Tienen la boca abierta porque están cantando y su mirada se dirige al atril con el libro iluminado que contiene la letra y la música de la liturgia. Ecco, passo Paso ahora al núcleo de mi meditación, la interpretación espiritual. L'affresco che qui vediamo presenta El fresco presenta una lección ya aprendida en los monasterios cistercienses de los siglos XI y XII. Se estaba extendiendo una nueva espiritualidad, cuyo gran exponente fue San Bernardo de Claraval, a quien vemos aquí con una impronta llamada naturalista que favorecía las reacciones humanas espontáneas ante el misterio de Cristo. En lugar del énfasis teológico y simbólico del pensamiento cristiano de la Alta Edad Media, ligado todavía a la teología oriental, vislumbramos en este nuevo período histórico el surgimiento de un interés casi científico por el hombre, por sus sentimientos y por su psicología. Aquí, la Virgen se aparece a San Bernardo con los ángeles, mientras él escribe un himno sobre ella, lo cual nos ayuda a comprender el carácter de esta nueva sensibilidad, táctil e imaginativa, que quiere sentir la cercanía con el misterio de Dios y su presencia en la vida de los hombres. tattica e immaginifica che vuole sentire la vicinanza con il mistero di Dio e soprattutto la sua presenza nella vita degli uomini. Heredero e intérprete popular de esta espiritualidad inaugurada por Bernardo será Francisco de Asís, nacido en el año 1182. En la vida de Francisco y en el movimiento generado por su ejemplo y enseñanza, primero en su Umbría natal y en Toscana, luego en toda Italia como en el resto de Europa, asistimos a la inversión programática de las tendencias ilustradas en siglos anteriores dominados por la estética bizantina. San Francisco también se convierte en novio, pero su boda con la Virgen es pobreza y en lugar de las coberturas intelectuales y materiales típicas del mundo bizantino, el poverello predica el expolio interior y exterior, siguiendo a Cristo, el cual,
aunque era de naturaleza divina, no estimó su igualdad con Dios como un tesoro celoso, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo. Cito aquí el capítulo 2 de San Pablo en su carta a los Filipenses. Francisco motiva una opción preferencial por el pobre y se despoja de bienes materiales para vivir como un mendigo. Nacido rico, renuncia a su herencia y delante de sus conciudadanos horrorizados o divertidos, se desnuda en la plaza pública de Asís. Redescubre así la simple elocuencia de la naturaleza, de los sentimientos y del cuerpo, como lo atestiguan los escritos que se le atribuyen. Aquí vemos su Cántico de las Criaturas en una miniatura de la época. Decía Francisco: Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, etcétera, etcétera, etcétera. A conferma della legittimità. Para confirmar la legitimidad de su modo de vivir la fe, Francisco recibe las llagas de Cristo, los estigmas, signos visibles en el cuerpo del santo que, por analogía, sugieren la afinidad de la espiritualidad franciscana con las artes plásticas y que los frailes utilizan desde el primer momento, como utilizan la poesía y la música, la narrativa del teatro, para comunicar su mensaje. El propio Francisco era como el icono del Salvador y sus seguidores lo llamaban el Alter Christus, que no significa otro Cristo, como erróneamente viene traducido, sino como el mismo Cristo. Ver a San Francisco era como ver a Cristo en el siglo en el que vivía. En su estilo y contenido típicos, el arte franciscano se encuentra en el polo opuesto de la elegancia impersonal y oficial del arte bizantino. E Francesco stesso viene... El propio Francisco está representado en las crucifixiones. Aquí la cruz del Maestro de San Francisco en la iglesia franciscana de Arezzo, y al fondo la leyenda de la verdadera cruz de Piero de la Francesca. Vemos el detalle en el que Francisco aparece prostrado y abraza el pie del crucifijo, besándolo, pero con un signo más. La sangre que sale de las llagas de Cristo pasa a través de los estigmas de la mano de Francisco antes de caer al suelo, subrayando la asimilación del santo a Jesús mismo. Volvemos a nuestro fresco de Giotto. En la escena de la vida de San Francisco, que representa la celebración de la Navidad en Greccio en el año 1223, cuando Francisco hizo preparar un establo, hizo traer allí paja y trajo además un buey y un asno al lugar, como escribe San Buenaventura en la leyenda mayor. Allí se reunieron los frailes, continúa el texto, la población llegó corriendo y el hombre de Dios se paró frente al pesebre, lleno de piedad, salpicado de lágrimas y desbordante de alegría. El santo sacrificio se celebra encima del pesebre, concluye Buenaventura, y en el fresco vemos a la derecha al sacerdote, el sagrario y el altar. Luego añade: Francisco, levita de Cristo, canta su evangelio, predica al pueblo y habla del nacimiento del rey pobre. Al nombrarlo, lo llama con ternura el niño de Belén. Giotto nos presenta aquí un fresco ambientado en una magnífica iglesia y no en un bosque, como originalmente se representaba el Belén. La reubicación del episodio carismático en un contexto institucional es muy significativa, algo muy querido por los franciscanos de las primeras generaciones. Es como si los clientes y el artista hubieran querido traducir en un lenguaje convencional la magia de la experiencia original, la intensa emoción de Francisco y de quienes aquella noche de finales de diciembre presenciaron un momento irrepetible entre los árboles. En este sentido,
recomiendo la lectura del libro del padre Enzo Fortunato, Una alegría nunca vivida, San Francisco y la intervención del Belén, publicado recientemente por la editorial San Pablo. Un espléndido libro donde la primera parte plantea argumentos que yo utilizo, mientras la segunda parte, más interesante aún, está compuesta por intervenciones populares de personas que hablan del Belén y de sus resonancias espirituales. Se trata de un libro que vale la pena leer esta Navidad. Paso ahora a una interpretación de esta misma escena por parte de Benozzo Gozzoli. El pueblo acude, dice Buenaventura, y añade inmediatamente que el bosque resuena de voces y esa noche venerable se vuelve resplandeciente de innumerables luces, solemne y sonora de armoniosos laudes. En la pintura mural, la alegría y el gozo se trasladan al presbiterio de una iglesia, que se presenta así como el contexto natural en el que llevar a cabo el programa del Poverello de Asís, tal como lo describen sus biógrafos, es decir, reavivar la devoción de la humanidad por el Dios encarnado. Quisiera representar al niño nacido en Belén, dice Francisco en la vida primera, y de algún modo ver con los ojos del cuerpo las dificultades en las que se encontraba por la falta de las cosas necesarias para un recién nacido. Cómo lo colocaron en un pesebre y yacía sobre la paja entre el buey y el asno. El primero en conmoverse por la escena así concebida será entonces el propio Francisco. El santo está allí extasiado ante el Belén lleno de suspiros, el espíritu vibrante de compunción y de alegría inefable. Dice Celano. Y continúa. Francisco, vestido con los paramentos de diácono, por ser diácono, cantó el santo evangelio con voz sonora. Y esa voz fuerte y dulce, clara y sonora, cautivó a todos en los deseos del cielo. Luego el santo se dirige al pueblo, recordando al recién nacido rey pobre y a la humilde ciudad de Belén. Volviendo al fresco, podemos imaginar a Francisco en el púlpito iluminado, cantando el Evangelio en latín y luego explicando en lengua vernácula el misterio que quería representar para el pueblo. Cuando quiso nombrar a Cristo Jesús, continúa Celano, ardiente de amor celestial, lo llamó el niño de Belén y pronunció ese nombre, Belén, llenando su boca de voz y más aún de tierno cariño, produciendo un sonido como el balido de la oveja. Las referencias simbólicas en el cuadro son de gran importancia. El niño está colocado en el pesebre al lado del altar y bajo la gran cruz, para simbolizar que ya en la infancia Cristo es consagrado a una muerte sacrificial. Al entrar en el mundo, leemos la carta a los Hebreos, Cristo dice al Padre, no quisiste sacrificio ni ofrenda, sino que me preparaste un cuerpo, y nosotros hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Pero el poder del símbolo está ahora oculto en las cosas ordinarias. Del mismo modo que en Cristo el poder de la divinidad estaba velado por su humanidad. Este realismo franciscano, que, como el cántico de las criaturas, celebra las cosas del mundo en relación con Dios, debe interpretarse a la luz de la encarnación, misterio del Dios humanizado. Para concluir mi exposición, me gustaría mencionar un pequeño paralelismo entre la intervención franciscana del Belén y la madura reflexión bizantina sobre los mismos temas. Muestro un ejemplo que me gusta mucho, la Virgen de la Pasión, que conecta, como ya hizo Francisco, sus dos misterios más amados, la Natividad y la Crucifixión. En el icono, los ángeles muestran a Jesús los símbolos de la Pasión, la cruz, la lanza y la esponja empapada en vinagre. Pero el niño decide entrar al mundo de todos modos y dejando que se le caiga la sandalia,
como vemos en este detalle de la il derecha. sandalo, come possiamo vedere nel particolare dettaglio a destra. Viniendo al mundo y encarnándose, se herirá en el pie, pues la sandalia no lo protege. Por su parte, el Salmo 41 dice: Él dará órdenes a sus ángeles para guardarte en todos sus pasos. En sus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, aplastarás leones y dragones. El Salmo prometía protección al Mesías, pero Dios revela aquí su verdadero rostro en Jesús, que amará a la humanidad hasta el punto de no aceptar ninguna defensa y por eso se dejará herir por el pecado de los hombres, signo del amor más grande jamás imaginado. Di amore mai pensabile.